por eso digo lo de buenos días, buenas tardes, buenas noches. Empieza aquí un nuevo programa de los Eternautas, mortales hablando de inmortales. Y los mortales, que por cierto, en el último programa me tuve un desliz y dije, y los inmortales somos Lázaro Covado y tal. O sea, ahí se ve que algo me salió, algún alto reflejo de mis sueños húmedos como escritor, no sé. ¿Qué dices? No te entiendo. Algo se coló ahí. Entonces, hoy no, hoy voy a decirlo correctamente. Entonces, los mortales, somos Lázaro Coballo. Hola, Lázaro, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. María José Peña. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, María José. Y Graciela Molinelli. Hola, Graciela. Bueno, hola, ¿qué tal? Bueno, aunque antes ya hemos estado hablando. Buenos días sería todavía. Pero ahora es el saludo formal, ¿eh? Ahora. Muy bien. Y en la trastienda, hay un término típicamente español que es muy castizo y que ahora está un poco en desuso, que es en la rebotica, en la rebotica, que era antes en las boticas o en una botica, que puede ser una farmacia o una tienda. El boticario tenía una rebotica, que era como una trastienda en donde se reunían con unos cuantos amigos y ahí charlaban, hacían tertulia y tal. Entonces, en la rebotica, en la trastienda, tenemos como siempre a los otros dos eternautas a los que no les vemos la cara, que es por un lado Daniel Jándula y también Ham, J-A-M. Muy bien, pues hoy... Dime, perdona, dime. Ha salido completamente del tema porque me está torturando esta duda hace ya por lo menos unas cuantas horas. Dímela. En España no se conoce el concepto de chapa, ¿no? ¿Chapa? No, chapa no. Yeah. No, aquí, bueno, me refiero, a mí no me suena y yo, digamos, me no sé si me precio de conocer un poco el vocabulario y no, a mí no me suena. Está en la Real Academia, dice americanismo, chapa o yapa. Y ese, cuando el comerciante, después de despacharte, te añade una cosita como un regalo, una cosa así, no hay nada equivalente. Porque eso aquí... Se llamaba torna. ¿no? Torna es una palabra catalana. Sí. Es diu la torna, que es ese poco de pan en que el caso cuando comprabas el pan te daban un trocito. Eso en catalán es torna y en castellano se le llama la contra, en algunas zonas. Recuerdo que una cosa, salen temas interesantes. Recuerdo algo que a veces contaba en casa mi madre, que ella era hija de gallegos y siempre se consideró gallega, pero ella nació en Cuba y estuvo en Cuba hasta los 9 años. Y ella contaba que allí, en Cuba, entre la colonia gallega o los españoles, pues había como una cancioncilla, un dicho entre los niños que decían: chino Manila para Cantón, dame la contra del chichalón. O sea que cuando compraban chichalón, que supongo que es o salchichón o no sé qué, pues al chino, porque había muchas tiendas que estaban regentadas por los chinos, les decían que les diera un poco, o sea, la contra, ¿no? Entonces, chino Manila para Cantón, dame la contra del chichalón. Interesante, o sea que contra, al menos hay algunas zonas en las que se dice contra. Y en catalán, pues es cierto que es algo muy tradicional y la torna. O sea que, mira, un tema interesante sobre lingüística y sobre lexicografía. Muy bien, pues nada, hoy vamos a comentar un cuento que en parte está relacionado, tiene bastante relación con lo de la contra y con las compras y compras de gente humilde que no tiene mucho dinero. Bueno, hoy vamos a comentar un cuento del gran Truman Capote,
un hombre pequeño de cuerpo, pero un gigante en cuanto al talento y al genio literario, o sea, un verdadero inmortal. El cuento se titula Un recuerdo navideño. Un recuerdo navideño, y nos lo ha sugerido, nos lo ha aconsejado Graciela. Yo es un cuento que no me ha costado nada leerlo, porque ya tenía el libro en casa desde hace muchos años, porque ya lo había leído, porque lo recordaba, pero lo he vuelto a leer, porque a mí Capote, ya digo, ahora solamente apunto que me encanta Truman Capote, porque es uno de esos autores que cuente lo que cuente, escribe también, que siempre es un placer leerlo. Y nada, que ahora que nos ponga en antecedentes Graciela y que nos explique su versión de los hechos. Venga, Graciela. Bueno, pues vamos a recordar primero quién era Truman Capote, estadounidense, nacido en New Orleans, muy influenciado en su cultura por el sur, que como ustedes saben, en la guerra civil de Estados Unidos tenía una cultura totalmente distinta al norte. Así que él había nacido en New Orleans, que fue una ciudad muy afrancesada. Podría decirse que las costumbres del sur son menos norteamericanas que lo que estamos acostumbrados a ver en general. La delicadeza de Truman Capote y su enorme sutileza para mí también tiene que ver con esa educación. Él nació en 1924 y murió muy joven, murió en Los Ángeles. Eh, Fue un niño eh, con una vida difícil porque fue mandado a un colegio militar. Él primero adoptó el nombre de un marido de su mamá, que se llamaba Capote. Y este señor parece que era de Cuba y se dedicaba a los negocios. Y bueno, él fue mandado a un colegio militar y es muy probable que haya tenido influencia este marido de su mamá para mandarlo a un colegio militar. Y me imagino lo que un niño como Capote puede haber sufrido en esas circunstancias. Murió de insuficiencia hepática, que esto es probable que esté vinculado con su adicción al alcohol. Sin embargo, lo más notable de su vida fue lo primero, esa amistad que tuvo con Harper Lee, que como ustedes saben fue autora de esa novela que se llama El Ruiseñor, que fue tan importante en los Estados Unidos por este tema de racismo. Claro, señor, sí. Sí, matar a un ruiseñor. Tal es así que hubo alguna cosa como que Capote dijo alguna vez que la había escrito él, que fue negado por la familia de Harper Lee. Bueno, esto puede o no haber sido. Lo cierto es que tuvieron una gran amistad y se quisieron mucho, y esta fue una de las cosas importantes en la vida de Capote. Bueno, él empezó a trabajar a los 17 años, ya fue una especie de periodista, ¿no? Y esto es porque él quiso su independencia, porque era muy importante eso para su vida. Eh, este, eh, eh, Empezó a escribir desde muy joven también, escribía cuentos y relatos, y sus novelas, Un desayuno en Tiffany's, fueron delicadas y sutiles. A Sangre Fría, que seguramente, no sé, para mí es una de las más importantes que escribió, a pesar de que a mí me gustan mucho sus cuentos, ¿no? Y creo que los cuentos son increíbles, pero A Sangre Fría es una gran novela. En las películas se señaló mucho su amistad con el asesino, con Perry, y él en realidad cultivó esa amistad para poder escribir en la novela algunos de los aspectos de este hombre, ¿no? Unos aspectos terroríficos realmente, sobre todo por su absoluta, algo como no entender el daño que hacía, ¿no? Su absoluta falta de piedad en el momento de cometer los asesinatos. Y eso seguramente le ha llamado muchísimo la atención a Capote y quiso profundizar por eso esa relación, de modo que se instaló, como dicen las películas, en el lugar, entrevistando a todo el mundo. Pero este libro, A Sangre Fría,
tiene algo relativo a la visión de la naturaleza. Y yo creo que en eso Capote está fuertemente influenciado por la enorme naturaleza de los Estados Unidos, esas praderas de trigo, es enorme. Y entonces eso también está en el cuento que vamos a ver hoy, ¿no? El olor de los pinos, la tierra, el sabor de las cosas pequeñas, la cocina. Bueno, todo esto forma parte de lo que Capote es y de lo que Capote escribe. De modo que este cuento nos lleva a lo profundo de la condición humana, que es esta cosa de los olores, los sabores, los afectos de la infancia, el ver las cosas como son, no en su representación cultural, sino en su mismo origen y en su esencia, lo que hace profundamente emocionante todos los cuentos de Capote, que están tocados por esa cosa que, digamos, que está prohibido decirlo en literatura, esto del alma y el corazón, porque es como demasiado vulgar, pero tienen que ver con esa cosa inmanente del sentimiento, que en él es a veces sutil porque sobrevuela, a veces profundo y otras veces despojado de otras cosas, nos hace sentir que ahí están los sentimientos y nos lleva de la mano hacia lo que nosotros mismos podemos individualizar como nuestras cosas, también de la infancia, también de la juventud y también de la sexualidad. Así que, como los grandes escritores, porque uno es eso lo que busca cuando lee, esas emociones, busca que la emoción se repita, entonces uno lee incansablemente para encontrar a alguien que le dé esto que nos da Capote, ¿no? Y bueno, y siempre digo que los que no son lectores no saben estos secretos, ¿no? Que son que es el elixir que uno trata de encontrar. Y en este cuento, un recuerdo navideño, Capote pinta la existencia de personas comunes, de un viejo caserón de campo, de una señora que bueno, que no es como los demás, que es alguien que está aceptada en la cocina, pero que no está aceptada en el living. Y no porque su categoría sea diferente, sino porque es un ser distinto. Entonces, ahí Capote pinta con inmensa ternura esta persona distinta y la hace tan querible que cada uno de nosotros quisiera tenerla en su vida. Es esta mujer que hace las tartas de fruta. Cuando se acerca la época de las tartas de fruta y entonces hay que ir a buscar los ingredientes y hay que ir a buscar el whisky y hay que hacer las tartas y hay que dedicárselas a esas personas que ni siquiera conocemos, pero que van a comer esas tartas. Y esto de los sabores y los olores y las personas. También las personas que se reúnen son especiales y particulares porque son personas comunes a aquellas que frecuenta el niño, pero tienen su particularidad, nos dan la visión de lo que era ese mundo, que es un mundo de 1930, 1935, el mundo de la infancia de Capote. Y se nota con claridad que no es un mundo moderno. Lo podemos ver. En las palabras de él sabemos qué mundo es ese. Y bueno, finalmente, cuando él tiene que irse y dejarla, sin embargo sigue recibiendo las tartas de fruta y sigue pensando en su amiga, al punto que cuando llega aquel frío día de noviembre, en que ella ya no tiene fuerzas para levantarse, para hacer las tartas, y llega diciembre, cuando él sabe que ya ha desaparecido, él mira el cielo para ver si hay dos cometas en los cuales identificarse. Y ese es un momento de mucha emoción, un momento donde él concluye el cuento, como siempre, con Capote, los finales y muchas veces los principios, ¿no? Porque el comienzo de A Sangre Fría es un comienzo donde él celebra la naturaleza. Y en este cuento celebra la naturaleza
en todo el transcurso del cuento. Y al final celebra esta cosa tan importante para los seres humanos, que es la amistad verdadera por otro ser humano, el haber compartido esos momentos que se pueden calificar solamente como momentos del espíritu, ¿no? Que son esos momentos que todos, que nos acompañan para siempre, ¿no? Que son los momentos en donde nosotros, aun cuando hayamos ya crecido y pensemos en otras cosas y tengamos otras vidas, son aquellos los momentos en que hacen nuestra historia. Así que este Capote, bueno, es muy emocionante y yo aspiro a que todos lean a Capote y sus cuentos y sus novelas. Muy bien. Pues gracias, Graciela, muy por bien. esta encendida defensa de Capote, con la que coincido además en muchas cosas. Muy bien, pues ahora, a ver, Lázaro, cuéntanos tú un poco tus impresiones sobre este recuerdo navideño. Bueno, yo no tengo nada que contradecir a todo lo que ha dicho Graciela. Y sí, es un cuento agridulce, por decir así con palabras vulgares, muy humano, que te muestra un mundo muy particular, ¿no? Un niño amigo con una mujer bastante mayor, bastante vieja, con la cual hay un parentesco lejano, unas personas que habitan en esa casa que aparecen como fantasmas, ¿no? Pero que te da una sensación de hostilidad. Por lo que pude averiguar, es parte de la biografía de Truman Capote, todo eso. Su madre se fue con el, no era cubano, creo, era canario, el señor Capote, pero no estoy seguro. Bueno, y lo mandaron ahí con estos parientes, y bueno, fue un momento de mucha soledad, y se nota toda esa impronta de, sí, por lo que hemos leído, por lo que leemos a veces de Faulkner y de todo, del sur de los Estados Unidos, fue en Nueva Orleans, y es una infancia pobre, ¿no? Y realmente tiene que haber sido un tipo bastante talentoso, con mucha energía mental para poder salir de ahí y ponerse a escribir. Por lo que he averiguado, parece que siempre andaba portando diccionarios y libros y cosas. Y sí, como comentó Graciela, se puso a trabajar en una revista importante, pero nada, como pinche, New York Times o uno de estos, no sé, el suplemento de New York Times. Y bueno, y escribía relatos, historias desde temprana edad, ¿no? Bueno, como todos sabemos, Capote era gay, ¿no? Era un gay de mucha pluma, ¿eh? Así que, sí, un poco escandaloso. Claro, tenía características personales que, dada su talento, nos resultan pintorescos. Un tipo cualquiera podría parecer un poco execrable. Era terriblemente chismoso, no se le podía... bueno, eso aparece en las dos películas, como se llama, que no se le podía confiar ningún secreto. El perro me golpea la puerta, está afuera y quiere entrar. Bueno, bueno, y después cuando se fue a Nueva Orleans, cuando ya se fue a Los Ángeles y después a Nueva York, se puede decir que era el paradigma de vivir, digamos, de la sociedad urbana, superurbana norteamericana, sobre todo en Nueva York, ¿no? Y metido en la Jet Society, ¿no? Y amigo de medio mundo, así, era un tipo célebre, ¿no? Así que es notable, además tuvo amistad con Andy Warhol, ¿no? A mí me resulta muy simpático porque
las ideas sobre todo de Andy Warhol, no sé si lo pronuncio bien, Andy Warhol, sí. Las ideas de Andy Warhol sobre el arte, por ejemplo, Andy Warhol sostenía que hacer dinero es una forma de arte, con lo cual yo estoy completamente de acuerdo. No soy desgraciadamente un artista de esa pero sí, digamos, cualquier cosa que se haga, que se cree bueno. Y bueno, de Andy Warhol no se sabe si se parece que sí, que era, también, sí, también le gustaba la cosa, ¿no? Pero seguramente tenían que simpatizar, ¿no? Y eso fue un momento de Estados Unidos muy especial, ¿no? De Nueva York, de la cultura norteamericana. Y supongo que se debía sentirse como se dice, como pez en el agua, Capote ahí. He venido de Nueva Orleans, de un lugar medio desierto, del campo, ni siquiera de la ciudad de Nueva Orleans, de un caserón ahí alejado. Llegar ahí y estar ya en Nueva York, en la creme de la creme, ¿no? Sí, fue realmente una biografía maravillosa. Es lástima que murió a los 60 y pico. Lástima que no lo hubiera podido disfrutar un poco más, porque realmente... Bueno, también tenía grandes enconos, entre otros con el escritor Gore Vidal, ¿no? Que también era otro de la pluma, ¿no? De la pluma por escritor y por otro, ¿no? Y bueno, y este tipo de cosas así... Pero bueno, estas son las anécdotas. Sin embargo, las anécdotas de Truman que se cuentan de Truman, las anécdotas, los pequeños hechos estos, hacen mucho en la personalidad de Truman Capote, ¿no? Y eso se revela en todos sus relatos, ¿no? Así, dejando a Sangre Fría, que fue el primer libro que leí de él, ¿no? Que me pareció impresionante, ¿no? Dejando a Sangre Fría, por ejemplo, Desayuno en Tiffany, ¿no? Él habla mucho, él retrata gente, ¿no? Y te la describe muy bien, ¿no? Y bueno, hasta la perrita esta, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, está bien retratada. Jenny creo que es, ¿no? Jimmy. Sí, a ver aquí al final aparece, bueno. Bueno, al final desaparece. Más sí, que la más de una cosa un caballo, sí. Pero, sí, ¿no? Sí, exacto. Y bueno, y todo lo que él cuenta conmueve. Uy, lo de los cometas, cuando se ponen a subir cometas. Este es un cuento que por lo visto no tenemos ninguna controversia hasta ahora. Vamos a ver qué dice María José. Pero bueno, sí, es un cuento perfecto, un cuento dulce. Tiene aspectos sumamente autobiográficos cuando lees la biografía de Truman Capote. Y no sé, no quiero agregarle como si fueran capas de pintura, no quiero agregarle más detalles porque está todo esto. Lo que quiero es que aquellos que vean este programa, que vayan a leerlo, ¿no? Porque que lean a Truman Capote, porque se gana mucho. Y eso está. Muy bien. Bueno, espero que luego salga algún otro comentario tuyo en la controversia que suele haber un poco al final. Y ahora a ver qué nos cuenta María José sobre este cuento. Venga, María José. Pues no voy a discrepar de Graciela y de Lázaro en absoluto. La verdad es que me sumo a lo dicho por ellos. A mí es un cuento que no lo conocía, me ha gustado muchísimo. Es del año 1956. Quiero decir que él tenía 30 años apenas. Es de sus primeras obras. Antes había escrito una novela, no recuerdo ahora el título. Otros ámbitos, ¿no? Otras voces de otros ámbitos. Sí, otras voces, otros ámbitos, exacto. Donde de alguna manera confiesa esa identidad no extraña, pero no era la corriente en la que él se hallaba. Confiesa su homosexualidad y es una búsqueda de identidad esa novela, esa primera novela. Pero luego, bueno, hay otras muchas obras, pero las grandes obras por las que se le conocen son posteriores a este relato.
son posteriores a este relato, y yo creo que por eso en este primer relato, cuando él solo tiene 30 años, cuando todavía no se ha metido en lo que significaba la alta sociedad esa que frecuentó bastante más tarde, todavía conserva la pureza del, si no la pureza propia, sí mantiene vivo el recuerdo de la pureza de aquel niño y aquella vida que llevó aquel niño. Sus recuerdos, que son en cierta manera autobiográficos, recoge el momento en que aún no se ha descubierto la complejidad de la vida y el pecado en la vida. Todo allí es inocencia, es pureza, es un relato entre dos protagonistas. Bueno, la perrita es un tercer protagonista, que está presidido por la ternura, por el entendimiento, por el cariño. Y sin embargo está transido también de otros aspectos que también lo atraviesan, y es la falta de dinero, la soledad en que se hallan esos protagonistas respecto al resto de personajes que habitan en la casa, respecto al resto de parientes. La soledad, y no solo la soledad, sino incluso un trato un poco discriminatorio, un poco como si no los tuvieran suficientemente en cuenta. Y ese niño mayor, aunque solo tenga 7 años, y aquella anciana niña, ¿se entienden? Consiguen establecer una relación pura, donde no tienen ninguna importancia ni la diferencia de edad, ni ninguna otra cuestión. Ambos se dedican a entenderse, a buscar recursos para eso que tanto les interesa, que es hacer los pasteles cuando llega Navidad, para regalárselos a gentes que ni siquiera conocen, muchos de ellos. Es una relación preciosa, preciosa, y está presidida por todos los valores que tiene la infancia, que tiene el entendimiento, la amistad verdadera entre dos personas, por encima del sexo, por encima de la edad, por encima de cualquier otro condicionante. Son almas un poco en soledad que se buscan y se encuentran. Eso me ha gustado muchísimo. Bueno, es verdad que las obras posteriores ya abandonan este ámbito de pureza, de recuerdo grato, evocador, lleno de dulzura de lo que fue la infancia, a pesar de que era un niño que lo dejaban allí casi como un trasto para sacárselo de encima en casa de aquellos parientes. Pero bueno, aquel encuentro con su pariente, con la anciana, le dio significado a su vida aquellos años. Otra cosa que me ha gustado mucho es las descripciones que hace. Son maravillosas. Es que consigue transmitirnos casi todo. Sus palabras nos meten en la senda por la que él va discurriendo. Lo mismo la elaboración de los pasteles y el entusiasmo que ponen, cómo van a buscarlo a casa de aquel chino. En fin, esa búsqueda inocente, pero intensa. Ellos se vuelcan en aquello. No, nos llega a nosotros, como cuando van a buscar el árbol de Navidad, como tantas cosas. Todas las descripciones son preciosas, tanto de sentimientos como de olores y sabores, como ha dicho Lázaro, como de aquellos bosques por los que ellos viven, en fin, todo nos adentra por completo en esas descripciones. Son muy, muy bonitas, preciosas. ¿Qué quería decir también? Bueno,
que me ha parecido que, en definitiva, lo que Capote nos marca desde esa evocación de su infancia entre melancólica y gozosa, lo que nos transmite es un mundo lleno de pequeñas cosas al que él, desde ahora su edad adulta, y aún no, esta es mi apreciación, aún no incurso en otras actividades que torcerán un poco su vida. Él era alcohólico, era homosexual, era drogadicto, no se privaba de nada. Claro, le convirtieron todo eso en un alma mucho más atormentada. Pero yo creo que en esta primera etapa todavía tiene cierto candor. El candor que recuerda de su infancia todavía le penetra y le atraviesa. Y creo que en definitiva lo que hace es un homenaje al valor de las pequeñas cosas y a la amistad verdadera, a lo que es la amistad verdadera. Y esto es lo que me ha parecido a mí. Vale, muy bien, pues muchas gracias, María José. Muy interesante lo que has dicho, como siempre, aunque hoy veo que hay bastante consenso, entonces estamos todos de acuerdo con lo que ha dicho el anterior. Y yo tengo que decir que estoy de acuerdo con lo que habéis dicho todos también, ¿eh? Así en lo básico, en lo esencial, pues estoy de acuerdo con vosotros. Y bueno, ya que, no sé, por quizás apuntar algo, alguna cosa diferente o algo que no se haya dicho ya, y buscando las cosquillas como suelo hacer yo, ¿no? Lo que se podría decir es que el relato es o parece un poco idealizado, ¿eh? Porque claro, es que este retrato que nos hace de esta mujer, de esta prima suya, porque resulta que es una prima lejana, ¿eh? Tienen un parentesco de estos así lejanos, ¿no? Es una persona que, bueno, está descrita con una ternura y con mucha ternura, pero también pero también como el gran escritor que es Capote, con una gran precisión y con una forma de describirla que es como si la conociéramos, como si la estuviéramos viendo. Él era era, digamos, muy bueno describiendo los personajes femeninos, aunque también, como vemos a Sangre Fría, que yo estoy de acuerdo con lo que habéis dicho, que es una novela estupenda, una cosa impresionante. A Sangre Fría, en cambio, el retrato más intenso es el de los dos delincuentes, que son dos hombres. Pero bueno, ella, los personajes femeninos los conoce muy bien y los describe muy bien. Y en Desayuno en Tiffany's, pues también acaba haciendo un retrato, todo un homenaje a esa chica, ¿no? Que acabas conociéndola también estupendamente en todos sus recovecos. Pero claro, en cambio es un personaje con dualidades, ¿no? Con, digamos, aspectos negativos o con cosas muy, así, un poco trabiliarias y tal, y luego con toda la cosa positiva también. Pero en cambio aquí este personaje claro, es como una santa, ¿no? Es una persona cercana a la santidad casi, ¿no? Entonces, aparte, lo que apuntaría yo como cosas, aquí se ha mencionado ya el tema de la homosexualidad de Truman Capote. Claro, también son estas cosas que suelen coincidir, ¿no? Y digamos que es muy propio del mundo gay, ¿no? De muchos hombres que son gays, este encanto, esta fascinación, esta ternura por las mujeres mayores, ¿eh? Y por las mujeres mayores así tiernas y muy con este aire así maternal. Entonces él, claro, aquí es interesantísimo el retrato que hace, porque esta mujer, ¿no?
que tiene 60 y muchos años, dice, ¿no? Cuando narra en el momento este, pues claro, es una persona que en principio es alguien más de la familia, de la familia que vive en esa casa, en ese caserón, ¿no? Es alguien en principio igual, digamos, es un igual a los otros, ¿no? Pero ella es una persona tan apocada y tan tímida para que ella misma se ha automarginado un poco en la cocina, en los quehaceres domésticos, ¿no? Y dice algunas cosas interesantísimas para comprender la psicología, para situarla, ¿no? Que es eso de que ella, con las personas con las que convive cada día, es muy tímida y no se atreve a hablar casi con nadie. En cambio, habla con los desconocidos, con alguien que para un día allí en el pueblo, que para delante de la casa porque se le ha averiado el coche y tal, con las personas de fuera, con los que están de paso, pues habla y es encantadora y tal, y luego durante años sigue enviándoles por correo las tartas estas de frutas que hace a esas personas, a esas personas que pasan. En cambio, con las personas con las que convive cada día es súper tímida, apocada, una persona que no se atreve ni a levantar la voz, a protestar por nada. Entonces es una persona que se ha automarginado, ¿sabes? Entonces, claro, yo veo que Truman Capote, el narrador, ¿no? Que es, claro, es un trasunto clarísimo de Truman, del propio Capote, porque es verdad que es un relato muy autobiográfico. Pues claro, un niño al que dejan ahí en casa de unos familiares, un niño que con 9 años, creo que dice que tiene, ¿no? 7 años, claro. Imaginaros que sin tu madre, sin una figura materna, sin una figura paterna, claro, se encuentra con este otro personaje que también está marginado y tal, y entonces eso para él es un bálsamo, es una cosa que le salva la vida, digamos, ¿no? Y entonces es lógico que esa visión esté tan idealizada y tan endulzada, ¿no? Yo creo que un poco con Truman Capote puede ocurrir también, o la señora esta era una auténtica santa, o lo que puede ocurrir un poco es eso que pasa a veces con las viudas, ¿eh? Todos hemos conocido a estas señoras que cuando ya son mayores se quedan viudas y que dicen, mi marido era, bueno, qué hombre era mi marido, qué hombre, era una maravilla, éramos muy felices, y en cambio cuando estaban conviviendo, pues bueno, ahí veías que había unos roces y unas cosas terribles. Ay, ¿cómo es que no puedo aguantar a este hombre? Dame paciencia, Dios, para vivir. Y luego, claro, en cambio, cuando el hombre muere, ¿no? Pues hay esa idealización, ¿no? Esa cosa. Entonces, yo creo que quizás puede ser que a Truman Capote le pase un poco eso, ¿no? En este relato que escribe ya con 30 años, ¿no? Sobre una cosa de la infancia, un episodio de la infancia, y encima con una persona a la que dejó allí porque él, por las circunstancias, no porque él quisiera, sino que le obligaron cuando era un niño aún o estaba en la pubertad a que se fuera a un colegio militar encima, ¿no? a una academia militar allí. Entonces él tuvo que separarse de esa persona, y eso él seguro que tiene que ahí tiene como una espina clavada, digamos, una mala conciencia. Y luego también el personaje de ella, ¿no? Esta viejecita, pues esta viejecita también tenía una pérdida ya, una pérdida en su propia vida, porque habla de otro niño, otro Buddy, no sé si tiene el mismo nombre, que había muerto niño, siendo niño en 1880 y algo, no sé, hacía 50 años, ¿no? Cuando ella era una niña también, y ese niño que muere, y esas muertes que uno vive en ese momento crucial, pues te marcan muchísimo. Y entonces esta mujer encontró en este otro Buddy nuevo que le llegó cuando ella era mayor, encontró también quizás, claro, un sustituto de aquella pérdida. Incluso al final del cuento, en esos últimos párrafos, cuando ya se han separado, ¿no? Porque él está en la academia odiosa esa, ¿no?
pues dice que ella le sigue escribiendo cartas, unas cartas escritas con una letra horrible ahí, que cuesta entenderla, y le cuenta las cosas, y al final ya, dice, ya se lía un poco y me confunde con el otro Buddy. O sea, con el que murió 50 o 60 años atrás, porque ya está liando las cosas, y realmente él vino a sustituir un poco esa pérdida que había tenido ella, ¿no? Entonces es muy interesante el hecho de que Truman Capote, que luego es cierto que es un hombre que incluso brilló entre la jet set, en la alta sociedad urbana de Nueva York, ¿no? De intelectuales y de gente, pero también de gente rica simplemente, ¿no? De gente de mucho relumbrón, y triunfó completamente en los salones, en los saraos de toda esa gente. Era un tipo ingenioso, irónico, era una especie de Oscar Wilde, digamos, de la sociedad neoyorquina de aquel momento, ¿no? Con unas frases que tenía siempre muy ingeniosas, muy punzantes, con muy mala idea también, pero con muchísimo ingenio. Y lo que hay que decir es que Truman Capote era un tipo que fue un niño prodigio, ¿eh? Fue un niño con una infancia ahí terrible, que tuvo que andar de un lado para otro con esta madre que iba cambiando de marido y tal, pero era un superdotado. O sea, a los 3 años leía, escribía, y bueno, y luego hablaba francés, inglés, español, sabía latín. O sea, era un superdotado, era un tío con una inteligencia y con una capacidad para las letras y para todo increíble, ¿eh? O sea, esto hay que decirlo. Pero siempre se identificaba más con los marginales, ¿eh? Con los que, precisamente con las personas, con los outsiders, con los que quedan fuera de la sociedad, digamos, ¿no? Entonces, en esta infancia suya, con quien se identifica más, hasta el extremo de tener una auténtica amistad y un afecto y un cariño, es con esta mujer, que es una persona insignificante total para el mundo, digamos, pasa por ser una mujer que está ahí. Es muy interesante lo de, porque en el cuento este, pues en esa casa en la que viven hay unos personas al que él llama siempre los parientes, creo que dice, los parientes, ¿no? Que están ahí, que no salen casi nunca, y cuando salen, cuando aparecen, es porque un día están armando jaleo, porque se han tomado un dedito de whisky y tal, que les quedó en la botella después de hacer todas las tartas, pues están armando bulla, armando jaleo, y entonces bajan ahí y dicen, pero ¿cómo es esto? Es una vergüenza. O sea, encima cuando aparecen esos personajes es en un plan así, pero luego ves que no, ves que realmente no es que esta mujer sea como una criada que esté ahí medio... No, ella es una miembro más de la familia, y cuando llega la Navidad, el famoso regalo de Navidad que se deja en el árbol el día de Navidad y esto, pues resulta que ella tiene sus regalos también, como los otros de la familia. O sea que en realidad es un caso de automarginación, porque es una persona tan apocada y tan eso, que no quiere, no, ella está en su mundo, en las cosas que ella controla, que ella domina. Interesantísimo. Quería apuntar también como curiosidad que, claro, uno ve esa intervención de estos parientes que entran ahí, que les pegan la bronca porque están bailando y disfrutando. Dices, oh, estos son los malos, pero claro, luego viendo lo que fue la vida de Truman Capote y su muerte realmente temprana para lo que podía ser, ¿no? Y el alcoholismo terrible, que pues uno piensa que, hombre, pues quizás sí que había sido un auténtico error darle al niño ese dedito de whisky para que lo probara, porque él en el libro cuenta muy bien, explica muy bien en el cuento esas sensaciones que él tuvo ante su primer whisky, que tenía como una euforia y tal, y una cosa. Entonces, claro, quizás sí que ahí esta señora, esta viejecita, se equivocó un poco, porque eso luego quizás tuvo consecuencias terribles, ¿no? Entonces, no sé si me queda algo más que comentar.
Bueno, no, básicamente esto. Yo soy un gran fan de Truman Capote, ¿eh? Un poco he ido comprando casi toda su obra, he leído muchas cosas suyas y tengo todos sus cuentos. A mí quizás lo que más me ha gustado de él, aparte de Desayuno en Tiffany's, es una pequeña joya porque es una novela breve y es estupendo cómo se llega a profundizar en un personaje muy complejo y muy interesante, ¿no? Una especie de chica Almodóvar de los años 50, ¿no? Pero A Sangre Fría a mí es un libro que me ha marcado mucho como lector, ¿no? Porque creo que consigue ahí un equilibrio perfecto, como contar algo sin hacer trucos, sin énfasis, sin nada, simplemente con un estilo estupendo, con una precisión, con una corrección, y es una novela estupenda, ¿no? Y nada más, no sé si alguien quiere comentar algo. Quería agregar una cosa más, que es Dime. un poco también a remolque de lo que decía María José, de las descripciones maravillosas que hace de los paisajes, de la flora, ¿no? Del cielo, de las nubes, en general, ¿no? Personalmente, no me gusta cuando se pasan con las descripciones, cuando hay escritores que se engolosinan con los adjetivos y ve que rebuscan ser poéticos, ¿no? Y metafóricos. Pero en el caso de este cuento, concretamente, de Truman Capote en general, tiene el punto justo, ¿no? Que te hace disfrutar, ¿no? De ese tipo de prosa poética. Y tú recorres con él, así recorres esos bosques, ¿no? Y hasta no solo el espacio exterior, también la casa está bien descrita y todo, ¿no? Es decir, y eso es, ahora en el sentido literario, mucha pluma, ¿eh? En el sentido literario. Sí, sí, sí. Muy bueno, sí, sí. Hay una cosa que es un detallismo, pero que no se pasa, ¿no? Sí. Y tú lo disfrutas. Porque hay otra, yo ahora recuerdo una última lectura de un libro que no, prefiero dejarlo de lado, que estaba bien en general, pero es que abundaba en adjetivos y bueno, en fin. En este caso hay una precisión perfecta. Eso quería añadir, que me lo sugirió María José cuando hablaba de esto, ¿no? Ya. Yo quería hacer un pequeño apunte. Tú decías, David, Sí. que la anciana es un miembro más de la familia, Sí. y efectivamente lo es un miembro más de la familia, pero yo creo que queda muy claramente reflejado que es un miembro desconsiderado, al que no se le tiene la debida consideración. Ella ya, con su aspecto, ya marca la diferencia. Woody dice que tuvo una enfermedad cuando era niña que le había dejado gibosa. Encorvada, sí. Sí, ya no era el aspecto que seguramente, el aspecto de normalidad que seguramente tenían los demás miembros. Después sí que se había un poco autoexcluido, pero yo creo que es precisamente por eso, porque no encontró acomodo en el mundo mucho más convencional del resto de la parentela. Probablemente era ella mucho más espiritual. Al niño le llama Woody, no porque el niño se llamara Woody, ¿no? Sino porque Woody era el nombre del niño que murió y que ella recuerda. Ese recuerdo tan vívido en ella que hace que le traslade el nombre a su nuevo amigo, bueno, no parece que sea la forma en que pudiera entenderse con el resto de la parentela, que aunque realmente no aparecen suficientemente reflejados, pero
sí que da la sensación de que están al margen de esa manera de sentir de ella. O sea que yo creo que se excluye porque la excluyen. Sí. De alguna manera se va arrinconando y se va relacionando con su perrita, y cuando aparece el niño, con este nuevo Woody. Sí. Luego hay otra cosa que también quería comentar, y es que ya no me acuerdo. O sea que... Bueno, ahora digo yo algo y luego si te acuerdas. Yo creo que esta mujer en realidad era como una niña. Sí. Y casi seguro que era vista tanto por sus parientes como por la comunidad como una taradita, como un ser raro que se había quedado en una especie de infancia, como alguien que no está del todo, ¿sabes? Que no está del no había salido muy lejos de la casa, nunca había ido al cine. Sí, pero no, que es que era como una niña, ¿no? Sí. Aunque luego descubres, por lo que cuenta él, que en realidad era una persona con unos valores increíbles y con una... Pero en realidad por la sociedad, pues estoy seguro de que lo que quiere decir es que era vista como una pobre... Exacto. Como una pobre taradita, casi como un poco tonta, ¿no? Alguien precisamente, alguien que se queda ahí, que está en la cocina, que tal, que ya no quiere... Y como no se mete con nadie porque es alguien discreto y tal, pues entonces la dejan que haga su vida. Pero si encima de de estar fuera de la sociedad y de ser como una niña y de no entrar en las convenciones y eso, encima fuera peleona y fuera batalladora, entonces habría tenido problemas. Pero como era alguien que no, discreta, que no se metía con nadie, pues estaba ahí. Pero en realidad yo estoy seguro de que lo que yo leo ahí es que allí es un encuentro entre dos niños, ¿no? Entre dos niños. El niño real por la edad que tiene y ella que en unos aspectos es una niña también, ¿no? Entonces por eso congenian también. Exacto, sí. Y luego otra cosa que quería apuntar porque hoy aquí ha salido, como era un poco inevitable que al final saliera esta novela de Harper Lee, Matar a un ruiseñor, que esa, por cierto, es una traducción que es discutible. Yo he hablado sobre el tema con una persona que es traductor y que entiende mucho de esto, y dice que el título es muy discutible en el sentido de que el Mockingbird, que es lo que el sustantivo, ¿no? Mockingbird se traduciría en realidad el pájaro burlón, ¿no? Y que ruiseñor es solamente en el diccionario la última acepción de la palabra Mockingbird, ruiseñor también, pero que antes hay otras muchas acepciones y que sería matar al pájaro burlón y no matar a un ruiseñor. Entonces, aquí le hemos dado esta traducción al español, que es la que se ha impuesto, le hemos dado el sentido ese, matar a un ser que es como que canta también, que es como un poeta, cuando en realidad se refiere a, digamos, matar a un pobre infeliz, que era este personaje, este tarado también, este hombre que está encerrado en una casa. O sea que aquí hay mucho que decir sobre el tema. Pero bueno, lo que yo quería apuntar es que en Matar a un ruiseñor, ahí se ve realmente esta amistad que había entre Harper Lee y Truman Capote, ¿no? Porque en Matar a un ruiseñor sale un personaje que es un niño menudito, pequeñajo, y que bueno, el tío es un sabiondo, un tipo que habla con una suficiencia y es nada, un pequeñajo que se llama Tim o Pip, no es un nombre con I, ahora no me acuerdo exactamente, o Till, no me sale ahora, ¿eh? Pero bueno, el personaje este que viene algunas veces, viene en las vacaciones solo, no está siempre en el pueblo con los dos niños, ¿no? Con los dos protagonistas, el niño y la niña. Y este personaje es un clarísimo trasunto del propio Truman Capote, ¿no? Que al parecer pues era así, era un niño pequeñajo, repelentillo, y que bueno, pero que el tío ya era súper inteligente, hablaba no sé cuántos, leía, escribía. Entonces en el libro, en Matar a un señor, hay un retrato de Truman Capote, ¿no? Eso es lo que quería... No hemos hablado, y también tiene su importancia, de la faceta de guionista en Hollywood de Truman Capote.
porque fue guionista de la película El Gran Gatsby y también lo fue de aquella obra que analizamos, que dirigió Jack Clayton. Sí. No me acuerdo cómo se llamaba la obra que la Es una que sugirió protagonizaba Lázaro. Debra Kerr. ¿Cómo? Esa obra, esa película que tú analizamos aquí. Que tú nos hiciste, bueno, nos sugeriste. ¿Suspense? Esa No. película que se llama, que va sobre dos niños con una institutriz, que son unos... Que la protagoniza Debra Kerr. Es como una versión, digamos, de otra vuelta de tuerca. De Henry James, para mí, una de las grandes novelas. Sí. Bueno, pues ese guión parece ser que también lo escribió él. Quiero decir junto con otros, sí, entre dos. Sí. Pues yo no sabía que lo escribió él, pero ese guión es maravilloso porque yo últimamente estaba pensando, tenía ganas de escribir un cuento de fantasmas, pero todas esas cosas de casquería y tripas, todo no me gusta nada. Ahí está todo sutil, ¿no? Así que y realmente una sutileza tiene, bueno, y viene obviamente de la prosa de Henry James, ¿no? Sí, pero sí que es cierto que en el guión de esa película pues estuvo Truman Capote conjuntamente con otro importante también. Ahora no me sale, no sé si Raymond Chandler o uno de estos. Ahora no. Raymond Chandler no. Tampoco me acuerdo, pero sé que es otro nombre entre dos. Yeah. Bueno, sí, fue guionista también, claro. El tío tenía mucho talento. Sí. Muy bien, bueno, pues si no hay nada más, no hay más testimonios, visto para sentencia. Aquí dejamos esto por hoy y ya nos encontraremos todos otra vez en el próximo programa.